Pero si estás aquí es porque Dios te trajo y Dios permitió que estuvieras aquí por una razón, y eso es que lo puedas conocer de una forma personal. Me siento muy honrado por poder estar compartiendo, y vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Vamos a estar los próximos 40 minutos estudiando la Biblia. Para mí es muy importante establecer de inicio, antes de cualquier otra cosa, la siguiente idea o el siguiente fundamento, principio. Ninguno de los que vamos a estar compartiendo el día de hoy en este púlpito, en esta tarima, pretendemos hablar de nuestra opinión o de nuestra idea personal sobre los temas que vamos a estar tocando. Creemos con todo nuestro corazón que la Biblia es la palabra de Dios, y la revelación, el consejo, la perspectiva, el punto de vista que necesitamos escuchar y conocer no es el de una persona, ¿verdad? Es el consejo y la perspectiva y la voluntad de Dios, la cual Él ha revelado. Dice la Biblia de sí misma que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Dice que es como una espada de dos filos que atraviesa hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia dice de sí misma ser también como un martillo que quebranta la piedra. Es la única capaz de alumbrar como una antorcha en un lugar oscuro, la única que puede abrir los ojos de los ciegos, abrir los oídos de los sordos, incluso dar vida a los muertos espiritualmente hablando. Entonces, sabiendo eso y que la palabra de Dios es la que tiene poder, no un predicador, no un pastor, no un hombre, no un ministro, no un iniciado, ninguno de nosotros tenemos la intención de proponerte nuestra perspectiva personal, nuestro punto de vista. Estamos convencidos, los que nos ponemos en este púlpito y nos subimos a hablar, que solamente Dios, a través de su palabra, es quien puede sanar tu corazón, y es quien puede darte salvación, y es quien puede darte perspectiva y decirte qué hacer, decirte a dónde ir. Es el mapa en medio del desierto, es la brújula. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Entonces, con esta confianza, habiendo establecido eso, te voy a pedir, si tienes Biblia, que la abras en Juan capítulo 8. Si no tienes Biblia, en la pantalla vamos a estar poniendo los versículos para que puedas ir siguiendo la lectura con nosotros. Y en lo que vas para allá te cuento brevemente acerca de este pasaje o este libro de Juan. Juan 8 está en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan pues está en la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Pero Juan escribe este libro que, junto con otros 3 evangelios, son 4 evangelios, que son 4 cámaras diferentes que narran la vida, la pasión, la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Su obra, sus palabras registran sus milagros y demás. Y uno de estos 4 autores de los evangelios es Juan. Juan era conocido como el discípulo, uno de los discípulos de Jesús, a quien Jesús amaba. Y me gusta eso porque él hace referencia a sí mismo de esa manera, aquel a quien Jesús amaba. Cuando él habla de sí en los relatos de los evangelios, dice, y aquel a quien Jesús amaba, aquel discípulo a quien Jesús amaba. Y eso es así porque él estaba absolutamente convencido del profundo amor de Dios para él, y se lo había apropiado de tal manera que se quedaba dormido en el pecho del Señor. Una persona que estuvo muy cerca de Jesús durante su vida y su ministerio en este mundo, lo acompañó, es de los discípulos el único que lo vemos en la escena de la cruz, al pie de la cruz. Y vemos a Juan como alguien así, alguien amoroso, alguien realmente, en ese sentido podríamos decir quizá tierno, pero en otro tiempo no era así. En otro tiempo él era conocido como el hijo del trueno, que de hecho ese es un apodo que el mismo Jesús le da a Juan. Junto con su hermano Jacobo se ganaron el apodo hijos del trueno porque tenían un carácter un tanto intenso, reaccionaban muy rápido. Hay un relato en Lucas 9 donde se nos habla de que algunas personas no querían creer en el mensaje de Jesús, y Juan voltea con el Señor, y al ver el rechazo de estas personas le dice al Señor: Señor, te rechazaron, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y acabe con estos cuates? ¿No? Y el Señor le dice: aguanta, hijo, ¿no? Bueno, no le dice así, pero un poco esa idea, ¿no? O sea, el Señor le dice, no vine al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo, para dar mi vida por él. No te alucines, hijo, ¿no? O sea, y eso reflejaba mucho el carácter de Juan, una persona intensa, un hombre violento, intempestivo, pero por otra parte es llamado el discípulo amado. ¿Y qué cambio pensar en eso, ¿no? En un hombre así que de pronto es transformado en un discípulo llamado el discípulo amado o el discípulo del amor. Eso me llena de esperanza, ¿sabes? Me hace pensar que el amor de Dios es capaz de transformar a cualquier persona, sin importar cómo seas, de dónde vengas. Si pudo hacerlo con Juan y lo transformó del hijo del trueno a el discípulo amado, si lo hizo con hombres como Saulo de Tarso, Saulo el requerido, y lo convirtió en Pablo el pequeño, ¿no? Jacob el engañador, lo convirtió de Jacob a Israel, que es gobernado por Dios. Bueno, hay muchos, la Biblia está llena de testimonios de hombres no buenos, sino gente normal con las mismas luchas que tú y yo, con las mismas batallas y pasiones que tú y yo, que se encontraron no con un programa de mejoramiento del comportamiento o con un buen psicólogo que los alivianó, sino nos habla de hombres débiles que se encontraron con un Dios poderoso que con su gracia y su amor y su paciencia transformaron radical y permanentemente sus vidas para su gloria y su honra. Así que debes saber eso, si vienes por primera vez o si vienes recientemente, la Biblia no habla de gente buena, la iglesia no es para gente buena, todos somos malos, la Biblia dice que todos somos malos, que no hay justo ni aun uno, pero que Dios ama lo vil, lo menospreciado, lo malo, y lo transforma y lo toma y lo restaura y lo sana y hace cosas que solamente Él puede hacer para que la gloria y los aplausos sean para Él, al sorprendernos de ver cómo Dios puede usar a gente tan débil. Te lo digo por experiencia, porque Pablo decía, yo soy el primero de los pecadores, y yo te digo, si Pablo era el primero de los pecadores, yo soy la muestra gratis, ¿no? Por el tamaño quizá también, pero quizá me ganó el primero, yo soy la muestra gratis. Entonces, si Dios pudo conmigo, si Dios pudo con José Juan, con JJ, con Isaac, con mis amigos que estábamos cantando acá arriba, con los servidores, la gente que te encuentras aquí, puede con quien sea, te lo prometo. Entonces ese es el poder de nuestro Dios, es un Dios poderoso que cambia, que transforma, que restaura, pero necesitamos reconocer nuestra necesidad de ayuda, primero que nada. Así que Juan es este hombre que escribe este evangelio, fue impactado por el amor de Dios, fue transformado por el amor de Dios, y Juan tiene como propósito presentar a Jesucristo, no solo como el Hijo de Dios, sino como Dios el Hijo. De hecho, el versículo clave de este evangelio, Juan, es Juan 20:31. Y te voy a leer lo que dice Juan 20:30 y 31, porque es muy interesante. Dice que Jesús hizo, además de lo que está escrito aquí, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Dicho sea de paso, Juan 20 es casi el último capítulo del libro de Juan. O sea, ya pasó por todos sus milagros, todas sus obras, y dice que aparte de todo lo que se escribió, Jesús hizo muchas cosas más que no están registradas en este libro. Aparte de lo que está registrado, hay mucho más de lo que el Señor hizo, pero dice que estas que están escritas, verso 31, se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas, ¿qué dice? Vida en su nombre. El propósito por el que Jesús vino es para darte vida. Él no vino al mundo para condenar al mundo, sino para darte vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo vino para robar, matar y destruir, y eso es lo que quiere hacer. Quiere robar, matar y destruir tu vida, tu gozo, tu familia, tu integridad y todo lo que tienes, pero Jesucristo vino para darte una vida plena. Y este evangelio contiene las obras y las palabras de Jesús que muestran cómo es que Él vino a esto, a darnos vida. Y algunas de las increíbles obras y milagros que leemos y nos encontramos, y que por supuesto cada uno de ellos tiene una enseñanza espiritual, pero algunas de ellas son cómo es que Jesús pudo sanar al hijo de un oficial que estaba muy enfermo, solamente con el pensamiento y a la distancia. Ni siquiera tuvo que ir a verlo, sino simplemente con pensarlo. Fue todo lo que se necesitaba para que este joven pudiera ser sanado. Levantó a un paralítico que llevaba 38 años sin poder caminar. Alimentó una gran multitud, miles de personas, solamente con 5 panes y 2 peces.
caminó sobre el mar, calmó la tempestad y se hizo grande calma después de que reprendió a la tormenta en medio de una barca, resucitó a Lázaro, sanó a más de un leproso, dio vista a varios ciegos, uno de ellos era un ciego de nacimiento. Bueno, él mismo murió, pero al tercer día resucitó. Y todas estas cosas están registradas, entre muchos otros milagros, en los evangelios, especialmente este evangelio de Juan relata estas obras, pero no solamente sus obras, lo que él hizo, sino sus palabras, lo que él dijo, que son declaraciones únicas, tremendamente fuertes. Tengo un amigo que siempre dice, fuertes, brother, fuertes. ¿Qué dijo fuertes? Fuertísimas, dice. Cuando alguien dice alguna cosa así como que a todos nos deja así como que, wow, ¿no? Dice, fuertes, brother, ¿no? Bueno, algo así sucede en la Biblia, en el evangelio de Juan. Hay declaraciones fuertísimas, muy tremendas. De hecho, algunas Biblias tienen las palabras de Jesús con letras rojas. Y te sorprendería, si tú haces un estudio en los evangelios, especialmente el evangelio de Juan, de las letras rojas, te quedarías sorprendido con lo directo y claro que es Jesús en sus declaraciones, no dejando lugar a dudas respecto a su mensaje y su identidad. Porque mucha gente dice, bueno, es que no entiendo muy bien, Jesús realmente nunca dijo ser Dios. No, joven, ¿no? Claro que dijo ser Dios, está muy claro. Cuando tú estudias la palabra, te das cuenta, especialmente en el evangelio de Juan, que Jesucristo no solamente proclamó la verdad de que Él es el Hijo de Dios, sino que Él es Dios el Hijo. Y su mensaje tan claro, sus palabras tremendas en el capítulo 3, en los versos 16 y 17 de Juan 3, Él se presenta a sí mismo como el único Hijo de Dios, el unigénito de Dios, que fue enviado por el Padre no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En el capítulo 4, en el verso 14, le dice a una mujer samaritana que todo aquel que bebiere del agua del pozo, que representa el agua que este mundo ofrece, volvería a tener sed, pero aquel que bebiera del agua que Él da no tendría sed jamás, sino que de su interior saltaría una fuente de agua para vida eterna. Que Jesucristo es el único que puede satisfacer completamente la sed del alma de las personas. En el capítulo 5 de Juan, en el verso 24, Jesús declara cómo es que simplemente escuchando su palabra y poniendo nuestra fe y nuestra confianza en Dios, podemos ser librados de la condenación. Juan 5:24, Jesús dijo, de cierto, les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Son declaraciones muy fuertes. En el capítulo 6, verso 35, Jesús dijo de sí mismo que Él es el pan de vida, implicando que Él es el único capaz de poder satisfacer el hambre espiritual que hay en el corazón del hombre. Él es el agua viva, el pan de vida, el único que puede llenar y saciar nuestra más profunda necesidad espiritual. En Juan 6, 44 y 65, en el 6:44 dijo que nadie puede venir a Él si el Padre que lo envió no le trae, y que Él puede resucitarnos después de haber muerto. En el 65 dijo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Son declaraciones muy fuertes. Capítulo 7, verso 37 y 38, dijo que todos los que vinieran a Él iban a disfrutar del fluir del Espíritu Santo, que es la misma persona de Dios morando y fluyendo dentro de sus vidas, ya no viviendo ellos, sino ahora viviendo Cristo en ellos a través del Espíritu mismo de Dios. Son un montón de cosas muy, muy tremendas. Por supuesto, cada una de estas cosas se puede estudiar a profundidad, se puede meditar, se puede entender. En el capítulo 8, en el verso 12, Él expresó que Él es la luz del mundo, que Él es el único que puede alumbrar en las tinieblas y en la oscuridad del corazón de los hombres, y que todo aquel que le sigue ya no andará en las tinieblas, sino que tendrá, ¿qué dice? La luz de la vida. Él es el único que puede alumbrar y resplandecer en las tinieblas. También en Juan 8:24 Jesús declaró que si no creemos que Él es quien dijo ser, vamos a morir en nuestros pecados. O sea, hay de dos sopas: o creemos en Cristo o creemos en Cristo. De otra manera, vamos a morir.
y vamos a ser condenados. Y Jesús lo dijo, y lo dijo tan claro y lo dijo tan directo, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere salvar. Él vino a eso. Es lo que dice también en Juan 10 acerca de que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y sabes qué? Cuando vamos leyendo la palabra, cuando vamos conociendo a Jesús, nos vamos dando cuenta cada vez más y más de que estas cosas que Él dijo no nada más eran palabras al aire, sino que son la verdad absoluta. Y Él demostró que sus palabras eran verdad, porque cuando Él murió, al tercer día venció a la muerte. Si Él no hubiera dicho la verdad, entonces al quedar muerto, porque Él había dicho, yo voy a resucitar. Pero ¿qué pasa si Él muere y queda en la tumba y no resucita? ¿Tendríamos razón para creer el resto de sus palabras? Y dijo que iba a resucitar y no lo hizo. ¿Tendríamos razón para creer en Él? Por supuesto que no, pero Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Y la tumba hoy está vacía. Y Él se levantó de entre los muertos porque era imposible que la muerte venciera al autor de la vida. Y al haber vencido a la muerte, eso confirma sus palabras que son verdad, que Él tiene poder sobre la muerte, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios el Hijo, que Él es la luz, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Él dijo cosas muy, muy tremendas. Y podríamos seguir citando textos y cosas que Jesús dijo, pero yo quisiera que el día de hoy nos enfocáramos en un pasaje en este libro de Juan para observar de cerca un encuentro que Jesús tiene con hombres religiosos y lo que Él le dice a estos hombres, que es algo verdaderamente relevante, porque el día de hoy este ministerio que organiza esta conferencia a la cual asistimos todos los que estamos aquí, se llama Verdaderamente Libres. Tienes ahí en tu separador, seguramente está el logo del ministerio que dice Verdaderamente Libres, ¿no? ¿De dónde viene eso? Bueno, justamente en el Evangelio de Juan, Jesucristo habla acerca de la verdadera libertad. Y ese es el tema que el día de hoy vamos a observar. Libertad, libertad verdadera. ¿Se habla de libertad en nuestros días? Creo yo bastante. Estamos en una cultura que habla muchísimo de libertad de expresión, libertad de culto, libertad de opinión, libertad sexual, libertad política, libertad de manifestación, etc. La pregunta es, esta libertad de la que tanto se habla, ¿será la verdadera libertad o la libertad verdadera? Practicar este tipo de libertades que acabamos de enlistar, ¿significa que somos realmente libres? Vamos a ver qué dice Jesús en el capítulo 8 a algunas personas que se acercaron a Él, quienes según habían creído en Él. Pero mira lo que dice y vamos a leer versos 31 al 36, va a ser muy corto. Pero mira el poder que hay en las palabras de Jesús. Dice así, dijo Jesús, fuertes declaraciones, ¿están listos? ¿Qué digo fuertes? Fuertísimas declaraciones. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Mira lo que les dice. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán, ¿qué cosa? La verdad, y la verdad les hará libres. Ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Aquí vienen ahora sí las fuertísimas declaraciones. Verso 34. Jesús le dijo, de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fuertísimas declaraciones del Señor Jesús confrontando a estos hombres. Primero que nada quiero notar en el verso 31 quiénes son las personas a quienes Jesús les dice esto, porque ahí dice que eran judíos que habían ¿qué? Creído en Él. Yo me atreví en mi Biblia a poner unas comillas cuando dice creído. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el contexto de estos personajes, que de hecho aparecen más adelante en el versículo 37, nos dice que estos hombres querían hacer algo. En el verso 37 Jesús les dice que Él sabe lo que estaban procurando hacer. Y les dice, yo sé que ustedes sí son descendientes de Abraham, ¿sí? Según la carne, quizá físicamente, ¿no? Puede ser que hayan descendido de Abraham y por eso se hagan llamar israelitas o judíos. Pero ¿qué dice? Pero ustedes procuran ¿qué? Verso 37. Matarme.
porque mi palabra, ¿qué dice? No haya cabida en ustedes. Estas personas, dice, son gente que había según creído, judíos que habían creído, procuraban matar a Jesús, y dice que la palabra de Jesús no había encontrado lugar en el corazón de estos hombres. No entraban quizá en su cabeza, pero no entraban en su corazón. Y es posible que esto nos pase, lo decíamos al comenzar esta enseñanza. Es posible que las palabras de Jesús las escuchemos y nos entren por un oído, ¿verdad? Nos salgan por el otro, o que las podamos retener en nuestra mente, en nuestro recuerdo, y sepamos lo que dijo y conozcamos sus enseñanzas, quizá frases populares de Jesús, pero es posible también que aunque las tengamos aquí, no las tengamos acá, que no encuentren lugar en nuestro corazón, porque nuestro corazón está cerrado, está duro. Y me gusta pensar que la palabra de Dios, como decíamos, es un martillo que quebranta la piedra, ¿no? Y a veces Dios tiene que quebrantar nuestras vidas para que podamos abrirnos. Muchos de nosotros encontramos a Dios a través de un fuerte quebranto y de un fuerte dolor, en donde nosotros, cerrados a conocerle, cerrados a rendirnos, y el Señor permite algo para que su palabra pudiera finalmente hallar cabida y puerta para entrar en nuestras vidas y sanarnos. Pero yo oro porque el día de hoy podamos no solamente tener oídos abiertos o mente abierta, si tú quieres, porque ven con una mente abierta. Yo te diría, más que venir con una mente abierta, ven con un corazón abierto para recibir del Señor. Y estas personas que según creían, porque muchos de nosotros creemos, ¿no? Y decimos, no, pues claro, Dios existe, ¿no? Es innegable, sabemos que Dios está ahí, las cosas invisibles de Él, su poder, su existencia, su creatividad se hacen evidentes a partir de las cosas creadas, ¿no? Son entendidas, sus atributos invisibles son conocidos por medio de su creación visible. No tenemos excusa, sabemos que hay un Dios. Incluso la Biblia habla de cómo es que los demonios creen y tiemblan, ¿no? Entonces, es posible creer en Dios. Pero mira lo que dice ahí acerca de estos hombres que según creían, que según conocían, pero en el verso 44, más adelante, en el 37 nos dice que su palabra no hallaba cabida en el corazón de estos hombres y que querían matarlo. Y en el 44 nos dice algo más, que ellos, Jesús les dice y los titula hijos de su padre, ¿qué? El diablo. Dice, ustedes son hijos de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Qué fuerte que Jesús diga eso, ¿no? Que Jesús te vea y diga, mira, tú dices que crees en mí, pero tú no eres otra cosa sino un hijo del diablo, porque quieres hacer las obras del diablo, que ha sido homicida desde el principio y ha engañado. Y entonces Jesús les llama de esta manera, y es por eso que yo me atreví a poner las comillas en el versículo 31, que habían creído, porque ¿qué tipo de fe es, o qué tipo de creencia es alguien que quiere matar a Jesús, que cuando escucha las palabras de Jesús, que cuando ve la obra de Jesús dice, a mí no me interesa nada de Jesús, por mí que se muera? Y ser llamado hijo del diablo por el mismo Jesús, porque obedeces lo que hace tu padre el diablo, porque vives como vive tu padre el diablo. ¿Realmente hay fe? ¿Realmente son hijos? ¿Realmente son creyentes? ¿Realmente son seguidores? Yo pienso que no son creyentes auténticos, no son creyentes de corazón, porque no existe tal cosa como creer en Jesús y quererle matar. Un verdadero creyente es aquel que dice la Biblia en Juan 1:12, le ha recibido, no le quiere matar, sino que le ha recibido, le acepta, no le rechaza, no le hace un lado en su mensaje, en su persona, no lo quita, sino que lo abraza y lo invita. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un verdadero hijo, un verdadero creyente es aquel que no nada más toma lo que le conviene acerca de Jesús, sino que se rinde completamente a sus palabras, a su identidad, a su persona. Así es que estas personas son gente que recibió el mensaje, les hizo sentido lo que Jesús decía. Quizás se dejaron llevar por los milagros y vieron los milagros y creyeron en los milagros, pero no creyeron en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús significa Dios salva. Jesucristo es el Salvador. Entonces estas personas creyeron en los milagros, pero no creyeron en la obra suprema de Jesús, que es salvar al mundo. Él vino para eso, para buscar y salvar lo que estaba perdido. Pero a veces acomodamos a Jesús a nuestra conveniencia, y Él quiere hoy asegurarnos y ayudarte a que tú estés seguro de que has creído de verdad. No nada más que creas que crees, porque alguna vez
Me han escuchado decir que hay gente que cree, gente que no cree y gente que cree, ¿no? Mucha gente que cree y Diosito para acá y Diosito para allá, pero en realidad no se han rendido y no han creído de corazón en lo que la palabra de Dios dice acerca de Jesús. Jesús es muy, muy frontal y muy directo con la gente que cree. Y creo que a veces necesitamos eso, que a veces decimos, ay, qué agresividad, ¿no? Pero es amor, es misericordia que Dios tiene de no permitirte vivir engañado pensando que le conoces, pensando que eres salvo, pensando que tienes una relación con Dios, cuando en realidad has creído que crees, ¿verdad? Pero no te has rendido a Él. Jesucristo conocía. En Juan 2:23 conoce a este tipo de gente y en Juan 2:23 se encuentra con unas personas que dice que creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían, pero verso 24, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Aparentaban que le conocían, pero Jesús conocía su corazón. Y una vez más, Santiago 2:19, Santiago confronta a la comunidad a la que les escribe y les dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, solo que ellos tiemblan. Y a veces lo único que nos falta a nosotros es temblar un poquito delante de Él, porque sí creo en Dios, pero nos falta temer y decir, ok, Él es Dios, Él es real, Él tiene la capacidad de traer su bendición o su juicio a mi vida en base a la confianza que yo pongo o no en Cristo Jesús. Así es que necesitamos considerar eso, tener cuidado de no ser como este tipo de personas que están tan cerca, pero a la vez están realmente lejos porque no se han rendido de corazón. Y esa es mi invitación para ti el día de hoy, que te rindas de corazón. Bueno, ya hemos descrito el perfil de la gente que se acercó a Él. Ahora vamos a ver qué le dice Jesús a ellos. ¿Por qué es tan amoroso el Señor? Conociendo sus corazones, conociendo que son gente así, que está engañada, gente que le quiere matar, gente que le ha rechazado, gente que no tiene un corazón abierto. Si yo fuera Jesús, ¿sabes qué les hubiera dicho? De inmediato se me acercan. Te me largas al infierno, ¿no? Pero ¿sabes qué? El Señor les dice con mucha ternura, ¿cómo pueden ellos realmente ser libres? Libres de la esclavitud a la mentira, de creer que ellos son el centro del universo y no vivir para la gloria y la alabanza de Jesús. Mira lo que les dice. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán, ¿qué dice? Verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. ¿Qué quería Jesús que estos hombres experimentaran? Libertad. Jesús no quería que estos hombres fueran condenados, Jesús quería que estos hombres fueran libres, ¿cierto? Es lo que Jesús les contesta, es lo que Jesús les dice y les habla. Y me gusta eso, que en su misericordia el Señor quiere el día de hoy ayudarte a encontrar la verdadera libertad. El Señor no quiere condenarte. Si bien hemos dado la espalda, si bien hemos vivido como hemos querido, si bien hemos buscado satisfacer nuestra sed en otras aguas que nos sacian, si bien hemos vivido lejos, hemos sido necios, si bien hemos hecho un montón de cosas que ahora quizá las consecuencias las estamos cargando, ok, el Señor no quiere que seas condenado y que te ahogues en tu amargura, en tu dolor, en tus consecuencias. El Señor quiere que seas libre. Eso es lo que Él quiere y te va a decir cómo y cuál es el proceso para esa verdadera libertad. Esto es increíble. Versículo 31 les dice el primer paso en el proceso. ¿Cuál es? Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y síguela. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Pero lo primero que dice es, si ustedes ¿qué? Permanecen. Esta palabra permanecer es una palabra que habla de continuar, de quedarse permanentemente, de habitar, morar, persistir, permanecer. Esa es la idea. Si ustedes habitan, si ustedes moran, si ustedes estacionan, si ustedes persisten en semilla de mostaza, dice. Si ustedes permanecen en la religión cristiana, dice eso. Si ustedes permanecen en el grupo de AA, si ustedes permanecen en la fe de la familia tradicional, en la fe de los abuelos,
Si ustedes permanecen en mi ¿qué? En mi palabra. Esa es la llave y Jesús nos la está dando para poder caminar hacia la verdadera libertad. Tiene que ver con su palabra. Su palabra. Esa es la única llave para la libertad. La palabra de Dios es la única que puede darte una nueva vida. En Primera de Pedro 1:23 nos dice que hay un nuevo nacimiento que las personas experimentan por la palabra de Dios. Somos renacidos no por una simiente corruptible, sino incorruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que dice que vive y permanece para siempre. Eso es lo único que te puede dar vida. Si tú has creído a la palabra de Dios, has nacido de nuevo. Y lo importante aquí no nada más es un día yo recibí la palabra, creí y ahí quedó, ¿no? Hice una oración y seguí mi vida como si nada, sino comencé una nueva vida. Y como un bebé recién nacido, ¿qué es lo que necesita un bebé recién nacido para crecer? Leche, ¿verdad? Leche no adulterada, leche pura. Yo tengo 3 hijos, uno de 5 años, uno de 3 años y un bebé de 9 meses. El bebé de 9 meses está todo gordito y todo pachón y es una bola de carne apetecible que no culpo a sus hermanos por morderles las piernas todo el tiempo, ¿no? Y ha crecido un montón, la verdad yo muero de envidia cuando lo veo. Y muy pronto no sé quién va a cargar a quién. Pero sí, ya me duerme el brazo bien machín después de estarlo cargando un rato. Y lo único que le hemos dado, bueno, ahora ya hace un par de meses, a los 6 meses empezó con un poco de alimento, sólidos y demás. Pero la leche ha sido suficiente para traer todos los nutrientes y el crecimiento. Y es un bebé que ha crecido saludable, hermoso. Si lo vieran, ¿cómo no traje una foto? Bueno, es más o menos así. Mucho más bonito que eso, ¿verdad? Pero como cristianos, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, necesitamos para crecer saludablemente la leche espiritual, dice Pedro, no adulterada, la cual nos va a hacer crecer para salvación. Entonces, qué importante eso, la palabra, relacionarnos con la palabra. Si tú no tienes un hábito de lectura, de comunión, de acercamiento, de meditación en la palabra de Dios, no vas a tener lo que necesitas para poder crecer y para poder mantenerte firme a través de todas las pruebas y la adversidad que hay, porque sí, hay muchas pruebas, adversidad, tribulaciones, tentaciones, pero la palabra de Dios es lo único que va a poder mantenerte saludable. Necesitamos la Biblia, necesitamos la palabra de Dios, porque también es la que nos transforma. Es la única que produce un cambio permanente en nuestras vidas. Y es la única que nos va a convertir en verdaderos discípulos. Mira lo que dice en el verso 31. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis ¿qué? Mis discípulos. Un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Jesús no es aquel que se sabe las canciones cristianas de moda o que aplaude hasta que las manos le quedan rojas en la alabanza o que habla en este idioma que es como cristianés, ¿no? Con palabras así muy rimbombantes y ahora con una actitud que ahora con un espíritu como de... No es eso. Es realmente permanecer en una relación con Dios diaria de comunión a través de ¿qué cosa, chicos? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que me convierte en un verdadero discípulo. Dices que eres un discípulo, dices que eres un seguidor. Ahora, la palabra discípulo no es solamente alumno. La palabra griega tiene una implicación más profunda que un simple alumno. Porque un alumno va, toma una clase, está un rato a la semana o al día y listo. Pero un discípulo, en tiempos bíblicos, cuando Jesús habla de un verdadero discípulo, un discípulo era alguien que vivía con su maestro, que seguía por un tiempo prolongado la vida y permanecía con su maestro, era discipulado día y noche, vivía con él, lo imitaba, aprendía de su conducta y de su enseñanza, no nada más con sus palabras, sino en su forma de vivir. Y esa es la idea en la vida cristiana, que seamos personas que habitan con Él, que no nos despegamos, que aprendemos de su vida, que hacemos preguntas, que recibimos enseñanza constante, no solo un alumno. Necesitamos permanecer con Él, en su palabra. Simplemente quiero animarte a que tengas tu Biblia.
Ten una Biblia que puedas marcar, que puedas tomar tus notas ahí, que puedas subrayar, que sea tu compañía en la que medites de día y de noche, para que seas como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y que ores cada vez que la abres, que ores a Dios y le pidas que abra los ojos de tu entendimiento, que te dirija, que te hable, que puedas diariamente relacionarte y aplicar a tu vida diaria los principios de la palabra de Dios. Comienza tu relación con Dios amando la Biblia, amando la palabra de Dios, porque eso es el camino y la llave a la verdadera libertad. No nada más es, pues yo fui una vez a una reunión donde hablaron de Dios y invitaron a la gente a recibir a Jesús y yo alcé mi mano, hice una oración y pues ya, yo creo que ya, pero pues veo que realmente sigo batallando con lo mismo, veo que sigo viviendo la misma vida. ¿Por qué es? Porque una persona verdaderamente libre no es una persona que un día se puso de pie y alzó su mano, hizo una oración y siguió viviendo su vida como si nada, sino es una persona que comenzó a seguir los pasos de Jesús a través de escuchar su voz y su dirección por medio de su palabra. Sin la palabra de Dios no vamos a poder crecer. Sin la palabra de Dios no vamos a poder vivir y permanecer en libertad. Vamos a seguir siendo esclavos del pecado. Qué importante entonces eso. Permanecer en su palabra para ser verdaderamente sus ¿qué? Discípulos, y eso va a tener un resultado. Cuando yo permanezco en su palabra, se puede decir entonces que soy un verdadero seguidor y discípulo y voy a conocer algo, verso 32. ¿Qué voy a conocer? Y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad les hará libres. Conocerás la verdad. Esto es increíble, porque platicaba con mi amigo César ayer y decíamos, hablando de esas fuertísimas declaraciones del Señor, que una de las cosas que más le impactaban, mi amigo César tiene no mucho tiempo viniendo acá y conociendo la palabra y demás, y una de las cosas que me dice, a mí lo que más me impacta, ya te estoy quemando, bro, pero pues todo chido, es que Jesús dijo, yo soy la verdad. Qué grueso está eso, porque no lo dijo en el sentido de, pues yo soy la neta, ¿no? Como alguien que tiene un más alto concepto, dice, no, pues la verdad que yo sí soy la neta, bro, ¿no? Jesús no es la neta, Jesús es la verdad, ¿no? Es la verdad absoluta. En otras palabras, la verdad no es un concepto, la verdad no es una filosofía, la verdad no es otra cosa sino una persona. La verdad es Jesucristo, porque Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy un camino, yo soy una verdad entre muchas, porque no, la verdad, pues cada quien tiene su verdad, no, cada quien tiene su mentira, porque la verdad es una y se llama Jesucristo. Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, no hay otra forma de llegar al Padre si no es por mí. Así que qué importante entender eso. La palabra de Dios me va a revelar y voy a poder conocer la verdad, ¿verdad? Porque dice, si permanecemos en sus palabras, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad. ¿Y la verdad es qué cosa? Jesucristo, Juan 14:6. Conoceremos la verdad. Y no solamente vamos a conocer la verdad en el sentido de que Jesús es la verdad, porque sí, sino la verdad respecto a todas las cosas, porque cuántas mentiras no hay respecto a nuestra identidad, cuántas mentiras no hay respecto a de qué se trata la vida, cuántas mentiras no hay respecto a quiénes somos, ¿no? ¿Qué se dice acerca de quiénes somos? ¿Qué se dice acerca del propósito de nuestras vidas? Hay muchas posturas, hay muchas mentiras, hay muchas ideas, pero hay una verdad absoluta. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde se dirige nuestra sociedad? ¿Para qué tengo los recursos que tengo? ¿Para quién vivo? ¿Cómo puedo realmente tener un matrimonio y una familia estables, verdaderamente felices? ¿Cómo puedo vivir de esta manera? ¿Cuál es la verdad respecto a todo esto? ¿Sabes cuál es la verdad respecto a todo esto? Lo que la Biblia dice que es la verdad. ¿Quiénes somos? Creados a imagen y a semejanza de Dios. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Que un día habremos de dar cuentas delante de Dios de todos nuestros actos, de lo que hemos hecho. Y si no tenemos un abogado, vamos a ser condenados eternamente. Pero Dios no quiso eso y por eso envió a Jesús. Es lo que la Biblia enseña. ¿A dónde vamos? ¿Para qué tengo el trabajo que tengo? ¿Para qué tengo los recursos que tengo? ¿De qué se trata mi vida?
¿De qué se tratan las pruebas? ¿Por qué hay dificultades en este mundo? ¿Cómo enfrentar las dificultades en este mundo? ¿Quién está conmigo en medio de esas dificultades? ¿Cómo voy a saber la verdad respecto a todo esto? Lo voy a saber cuando yo permanezco en su palabra. Voy a ser verdaderamente un discípulo y voy a conocer la verdad, y como resultado, ¿qué dice ahí al final del verso 32? Y la verdad te hará libre. Esto es increíble, hablando de libertad. Voy a poder realmente salir de la esclavitud, de la cárcel en la que me encuentro. Que es muy interesante porque dice, serán verdaderamente libres. Y una buena pregunta cuando leemos eso de que seremos libres en verdad es, ¿libre de qué? ¿No? ¿Libre de qué? Bueno, es muy interesante porque en este texto, las personas a quienes les dice esto Jesús pensaban que eran libres. Mira cómo contestan estos hombres cuando Jesús les da estas verdades. Responden así, verso 33. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Estos hombres tienen una asombrosa capacidad de autoengaño diciendo, jamás hemos sido esclavos de nadie. Ya se les había olvidado que habían sido esclavos de los egipcios, los babilonios, los medopersas, los grecomacedonios, los asirios, y en ese momento estaban siendo esclavos de los romanos, pero nunca habían sido esclavos de nadie, según ellos. Estaban tan engañados pensando que eran libres, que no podían ver su condición, estaban ciegos a su realidad espiritual. Y me encanta porque Jesús no les va a contestar acerca del tema de la esclavitud política, porque dice, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, y Jesús no les va a decir, a ver, ya se te olvidó, a ver, enséñame tu espalda nada más para ver los latigazos que has recibido de estos. Jesús no va a hablar de la libertad política, Jesús va a ir al verdadero corazón del problema, que es un asunto de libertad espiritual. No tiene tanto que ver con lo político, tiene que ver con lo espiritual. Está sometido al yugo espiritual del pecado. Y les contesta en el verso 34, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ya olvídate de la esclavitud política, porque eso es un tema que sería interesante platicar. No le importa al Señor Jesús tanto eso, sino lo espiritual. Tú eres esclavo porque todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Eres un esclavo. Y amorosamente Jesús los confronta con su condición y les dice, tú dices que no eres esclavo, que nunca has sido esclavo de nadie, pero todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y así nuestra cultura habla de que somos libres de expresarnos, libertad de opinión, libertad sexual, todo lo que decíamos, pero en realidad no conocemos la verdadera libertad, porque no podemos ver nuestra verdadera condición y pensamos que tenemos libertad, pero yo no sé cuál sea tu caso el día de hoy. Yo no sé en qué punto estás, pero si eres esclavo de tus pasiones, si eres esclavo de tu adicción, si eres esclavo de tu ambición, si eres esclavo de tu amargura, si eres esclavo de la aprobación de la gente, si eres esclavo de la falta de perdón, si eres esclavo de cualquier cosa que te domine, una sustancia, una persona, una situación, el sexo, lo que sea, y dices, pero mira, o sea, puede ser que sí lo practico de pronto, pero no me controla, no me domina. Cuando yo quiera lo dejo, ¿no? Y nadie sabe qué tan rápido va la combi hasta que se intenta bajar. No, yo cuando quiera intento dejarlo. No, ahorita no quiero. Bueno, cuando quieras me hablas porque no vas a poder. ¿Y qué crees? Yo no te puedo ayudar, pero sé alguien que sí te puede ayudar. Y hay alguien que ha prometido hacerte libre de la esclavitud, de la adicción y de cualquier situación con la que estés batallando. Pero tienes que entender algo. Si no permaneces en su palabra y no eres un verdadero discípulo, no vas a conocer la verdad y por lo tanto vas a seguir siendo un esclavo. Por otra parte, si permaneces en su palabra, vas a ser un verdadero discípulo y vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre, pero tienes que aceptar tu necesidad y tu condición actual de esclavitud. Si tu amo es el pecado,
No vas a poder libertarte, no hay fuerza de voluntad suficiente, porque la palabra esclavo en el griego me habla de la imagen de un esclavo que literalmente dependía y estaba completamente sometido a la voluntad de su amo, no tenía voluntad propia, estaba subyugado completamente a lo que su amo le decía. Y aquí Jesús dice, tu amo es el pecado. Si no has sido libertado por mí, no tienes la capacidad de poderte libertar y librar por tus propios esfuerzos. No hay poder humano aparte de la verdad que es una persona que pueda hacerte libre. Vas a seguir en lo mismo. No hay alternativa. ¿Y sabes qué? Es un amo tirano y cruel. El pecado es un amo tirano y cruel que sí, te va a pagar hasta el último centavo de lo que trabajes para él. La Biblia dice eso en Romanos 6, que el pecado es un amo tirano y cruel que te va a pagar hasta el último centavo de lo que tú trabajes para él. Pero la moneda en curso legal que utiliza el pecado para pagarle a sus esclavos, ¿sabes cuál es? La muerte. Y por eso dice en Romanos 6:23 que la paga, el salario del pecado es muerte. Ese es lo que el amo tirano y cruel que es el pecado te va a dar, la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo, no es una paga. Es algo que puedes recibir. Pero quizá tú no te estás dando cuenta de esto. No puedes verlo porque en este punto tú dices, mira, el pecado o este hábito o esto que estoy practicando en lo oculto o esto que yo creo no le hace daño a nadie, la verdad, así que digas qué bruto, cómo me está esclavizando, pues no, de hecho se siente chido, ¿no? De hecho me da satisfacción, de hecho me agrada, pero tú no ves que eso al final te va a llevar a la muerte, porque es eso, la paga del pecado es muerte. Y hay una imagen que es un poco sangrienta, pero es la manera en la que los esquimales cazan a los lobos. Y se habla de cómo un esquimal lo que hace es congelar su navaja con sangre del animal. Una capa, otra capa, se va congelando hasta que pone ese cuchillo en la tierra, lo pone en la nieve, lo pone en el suelo y lo acomoda cuidadosamente con la navaja hacia arriba, de tal manera que cuando un lobo se acerca, huele la sangre, llega, empieza a lamer esa sangre que está fresca para él y va lamiendo cada vez más rápido y más, el cuchillo se va descubriendo y cuando el lobo tiene la lengua dormida, está disfrutando el sabor de la sangre y sin darse cuenta, al lamer el cuchillo cada vez con más anhelo de saciar su sed de sangre, no se da cuenta que ya es su propia lengua la que está sangrando y su propia sangre la que está satisfaciendo su sed, y así termina desangrándose y muriendo. Y eso es quizá lo que podría estarte sucediendo y podría sucederme a mí si no reconocemos que nos está matando. Porque sí nos encanta y crees que lo controlas, pero no te vas a dar cuenta cuando esa satisfacción temporal te termina desangrando y terminas muriendo. Y muere tu gozo, y muere tu paz, y mueren tus relaciones, y muere tu matrimonio, y muere la relación con tus hijos, hasta que viene la muerte quizá física y aún más trágica, la muerte eterna y espiritual, y terminas destituido y eternamente, porque esa es la idea de la muerte espiritual, separado eternamente de Dios. Y la única esperanza para ti y para mí está en lo que dice Jesucristo en el verso 36 de Juan 8. Así que, si el Hijo te libertare, serás, ¿qué dice? Verdaderamente libre. Si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. Solamente el Hijo te puede libertar, solamente el Hijo puede hacerte disfrutar de verdadera libertad, porque Él pagó con su sangre para rescatarte de la esclavitud del pecado. No tienes que seguir viviendo esclavo del pecado. Hay una oportunidad de vivir una vida diferente. Y cuando eres verdaderamente libre para ya no vivir esclavo de eso, pero no solamente para no vivir esclavo de eso y quedarte así como que haciendo nada, sino para tener un nuevo propósito y hacer algo que antes no podías hacer porque eras esclavo del pecado. Pero dejas de ser esclavo del pecado y ahora comienzas a ser esclavo de la justicia, a ser siervo y servidor de Dios.
Y cuando eres un siervo de Dios, lo que me encanta con Dios es que Dios es un buen amo. Dios es un buen siervo. Dios es un buen amo y nosotros, siendo siervos malos, recibimos cosas buenas de nuestro buen amo que nos bendice con toda bendición espiritual. Que ¿sabes qué? Incluso Él dice, aunque somos sus siervos, que ya no nos llama siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero Él nos ha revelado su voluntad y su plan y su propósito. Y nos llama amigos, y no solo amigos, sino que a todo aquel que le recibe y cree en su nombre le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Puede ser no solo siervo, amigo, sino hijo, y sentarte a su mesa y disfrutar de sus bendiciones inmerecidamente. Y Él ha hecho todo para que eso sea posible para ti y no tengas que seguir viviendo esclavo del pecado. La pregunta es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir deleitándote y sirviendo a ese amo tirano y cruel que solamente te está engañando y llevando a la muerte? ¿O quieres ser libertado y quieres venir a Jesucristo? Porque me encanta eso, si el Hijo te libertare. No te puedes libertar tú solo, tiene que ser Él quien lo haga. Tienes que recibir lo que Jesucristo ha hecho. Él ha hecho todo para libertar tu vida. Y quiero concluir leyéndote lo que dice Lucas 4:17, porque son palabras que Jesús da estando en una reunión. Le toca leer una porción de la Escritura y coincidencia o diosidencia que le toca leer en el libro de Isaías, porque iban leyendo una porción cada quien, y a Jesús le toca en Lucas 4:17 abrir el libro y leer en el verso 18 las siguientes palabras. Jesús dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar, ¿qué dice? Libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en, ¿qué dice? Libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, el año en el que el Señor se agrada de salvarte. Y enrolló el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos sobre él. Y Jesús voltea y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y yo quisiera decirte eso: permite que la escritura que hemos leído hoy se cumpla en tu vida, en esta noche, en esta tarde. Que puedas conocer a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y le permitas romper tus cadenas, darte libertad y transformar todo con su palabra. No vas a poder hacerlo solo. Ningún psicólogo, ninguna casa de ayuda, ninguna otra persona puede producir y darte lo que solo Cristo puede producir y darte, si tú confías y te rindes y reconoces tu necesidad de Él. ¿Les parece si terminamos haciendo una invitación y orando? Voy a pedir a los chicos de la alabanza que suban por acá, vamos a cantar una canción, pero te voy a invitar a cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y acompañarme en esta oración y acompañarme diciéndole: Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por hablar a mi corazón. Yo quiero hacer una invitación a aquellos que el día de hoy reconocen su condición, su esclavitud, no han podido salir, pero entienden que el problema no ha sido un problema de falta de fuerza de voluntad, sino que ha sido un problema de soberbia, de pensar que puedes solo, de no permanecer en su palabra, sino permanecer en tu propia palabra, en tus propios consejos, en tus propias ideas, y no dejar que el Señor tome el control y dirija tus pasos. No ser un discípulo, sino querer tú ser un maestro, cuando somos diseñados para seguir como ovejas al pastor, y que por ello te encuentras viviendo en la mentira. No conoces la verdad porque no permaneces en su palabra. No conoces la verdad y no puedes ser libre. Vives en la mentira y eres esclavo. Pero hoy escuchas la voz de tu Creador. Hoy escuchas la voz de Dios a través de su palabra diciéndote: si yo te liberto, serás verdaderamente libre, pero para que eso suceda necesitas permanecer en mi palabra. Si tú estás arrepentido por haber confiado en tu autosuficiencia por tanto tiempo, pueden ser años, meses, días, semanas, no lo sé, pero no has abierto la Biblia, no has dejado que el Señor te transforme, no has dejado que el Señor te toque,
No has dejado que el Señor te hable, no has tenido fe, no has creído que la Biblia es la palabra de Dios y hoy estás arrepentido y quieres venir a Él y decirle: me rindo a ti, reconozco quién eres tú y lo que tú has hecho, creo que tu palabra es la Biblia y quiero que tú hagas tu obra poderosa en mi corazón a través de ella. Dile: Señor, quiero ser libertado por ti. Si tú eres esa persona, te voy a pedir que alces tu mano y me digas: yo necesito eso el día de hoy. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay muchas manos. Quiero orar por ti, te voy a invitar a que te pongas de pie. Si tú alzaste tu mano, ponte de pie, quiero orar por ti. Quiero dirigirte en una oración. Al final el pastor JJ va a hacer una invitación después de la tercera enseñanza. Pero quiero ubicarte si has decidido esto hoy. Y quiero orar por ti y dirigirte en esta oración. Dile: Jesús, perdóname por creerme autosuficiente, por vivir engañado, por pensar que no soy esclavo de nadie. Y gracias porque eres tan bueno, tan amoroso, que hoy me confrontas y me hablas. Y tienes misericordia de mí para no seguirme, para que no siga viviendo una vida necia, una vida engañado, y vienes a hablarme con tanta claridad. Quiero recibir tu palabra hoy y quiero comenzar una relación contigo. Quiero seguirte como tu discípulo. Quiero amarte. No está en mí amarte, no está en mí seguirte, no está en mí dejar la adicción, no está en mí dejar mi pecado, no está en mí hacer todo esto que hemos mencionado. Y por eso vengo hoy humillado delante de ti para rogarte que tengas misericordia de mí. Señor, recibe a tus hijos, Señor, que hoy han tomado una decisión, y haz tu obra en sus vidas, Señor. Le voy a pedir a todos los demás que se pongan de pie para que terminemos juntos cantando y adorando el nombre de nuestro Dios. Así que aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre, ¿verdad? Podemos conocer su verdad y vamos a cantar con gozo de esto, porque Él ha abierto la puerta de nuestra prisión y podemos salir y podemos servirle. Amén.